Bueno, ya estamos de vuelta. Bueno, vamos a seguir un poco. ¿Me quieren preguntar algo con respecto a lo que hemos analizado de la Constitución? No, profe, por mi parte no. No, todo bien. Profe, yo Sandra, hoy entré un poco tarde a lo que respecta al Zoom debido a que tuvo ciertos problemitas y me gustaría saber qué se habló al principio, si se habló lo que respecta de que si va a tomar un parcial, qué metodología va a tomar y demás. Eso ya lo dejé claro en la primera clase. Va a tomar preguntas con respecto a todo lo dado. Ya dije, voy a tomar un oral que comprende las bolillas 2 a 8. Bien, gracias, profe. Yo porque justo hoy no pude ingresar de inmediato y luego cuando ya ingresé ya había empezado todo. Recuerden que yo las clases las subo, las edito, en realidad las grabo y las subo, no las estoy editando. Las subo directamente a cualquiera de las dos plataformas con las cuales nos estamos manejando. Sí, eso es lo bueno, que cuando uno le falta por ahí tomar o afianzar alguna información que ustedes nos da, nos podemos fijar a través de todos los videos que sube. Así que muchas gracias. Bueno, vamos a seguir un rato con lo nuestro. Bien. Ahora ya hemos analizado el texto de la Constitución de 1819. Ahora tenemos que ver cómo sigue el proceso político posterior a la sanción de la Constitución. Sancionada la Constitución, claramente el directorio ya tiene decidido cuál es el perfil político que va a seguir en esta ruta. En primer lugar, claramente se encuentra ya lanzado la tratativa para designar al duque de Luca como rey del Río de la Plata, y por otro lado está decidido a aplastar la oposición que ejerce el artiguismo desde las provincias litorales. En consecuencia, la idea ¿cuál es? Resistir al artiguismo hasta tanto llegase el príncipe francés con el ejército francés e imponer a sangre y fuego, o suprimir, mejor dicho, a sangre y fuego, toda tentativa de oposición política, popular y federal en el interior del país. Por lo tanto, ese es el objetivo político del gobierno. Resistir hasta tanto llegue el príncipe extranjero con las tropas extranjeras e imponer a sangre y fuego su proyecto político. Ahora, claro, la situación es la siguiente. Por otro lado, en la provincia oriental, Artigas está resistiendo, por un lado, la invasión que llevan a cabo los portugueses desde el norte, y por otro lado, defendiéndose de los constantes ataques a los cuales es sometido por parte del directorio. Y en este sentido, Artigas está convencido de algo. La invasión portuguesa está claramente prohijada o claramente apoyada por las fuerzas del directorio. En consecuencia, el directorio jamás lo ayudará a expulsar al invasor portugués de su provincia. Por lo tanto, está convencido de que necesita imponerse bélicamente a Buenos Aires o al directorio e imponerle al directorio la declaración de guerra a los portugueses. Por lo tanto, en el mes de noviembre, Artigas le declara la guerra al directorio, lisa y llanamente. Y formará un ejército que pondrá a cargo de su lugarteniente Francisco Ramírez, comandante del Arroyo de la China, que debía reunirse con las fuerzas santafesinas al mando de su gobernador, Estanislao López, y atacar a las fuerzas directoriales. Por otro lado, como ya les digo, el proyecto del directorio ¿cuál es? Replegar las tropas sobre la capital
aguantar cualquier embate que se venga del artiguismo y luego liquidarlo con la llegada del príncipe francés y del ejército francés. Como consecuencia de eso, ¿qué va a hacer el directorio? Le va a pedir al ejército al mando de San Martín, que se encontraba en Chile. San Martín en enero de 1817 había emprendido el cruce de los Andes, y luego del triunfo primero en Chacabuco y luego Maipo, había consolidado la independencia chilena y ya se encontraba en el país trasandino, preparando la invasión por vía marítima al Perú. Como les digo, entonces el directorio le dice a San Martín: dejate de dar vueltas por Chile y venite a defender la capital. Del mismo modo, le van a pedir al ejército del norte, que se encontraba al mando de Belgrano, que también se replegase a defender la capital. Pero claro, tanto Belgrano como San Martín están claramente consustanciados con el ideal independentista. Y no quieren saber nada con distraer fuerzas en una guerra civil cuando se encuentran lanzados para consolidar o para liquidar la guerra de la independencia. Por lo tanto, el directorio sabe que San Martín no va a venir y que Belgrano no va a venir. Y lo que tiene que hacer es, bueno, ¿cómo los convenzo a estos dos para que vengan a defender la capital? Mentir. Les van a mentir. Les van a decir, bueno, se viene una invasión española, se comenta que hay una flota poderosísima al mando del general Morillo que se dispone a invadir Buenos Aires. Por lo tanto, el directorio le miente tanto a Belgrano como a San Martín diciéndoles que se venía una invasión española y le piden que se replieguen a defender la capital de una posible invasión española. Invasión española que era imposible que se produjese. Pero claro, con el solo hecho de decir se viene una invasión española, le tocan una fibra íntima a San Martín y una fibra íntima a Belgrano. Allí es donde San Martín lanza su célebre frase: seamos libres, que lo demás no importa nada. San Martín no lo duda: si tengo que ir a defender Buenos Aires de los españoles, voy aunque sea caminando. Pero también San Martín, lo que pasa es que el directorio termina encerrándose en su propia treta política, porque San Martín les pide, bueno, si vamos a defendernos de una invasión española, entonces arreglemos con Artigas y peleemos todos juntos contra los españoles. Y esto es lo que el directorio no puede permitir, porque está obviamente volcado en otro plan político. Como consecuencia de ello, esta necesidad que plantea San Martín de un entendimiento con Artigas, y ante la negativa del gobierno de Pueyrredón, San Martín directamente renuncia al mando del ejército de los Andes. Obviamente, era un costo político muy grande para el gobierno la renuncia de San Martín. Era ya claramente el hombre fuerte de la independencia. Todavía no era el ídolo popular que sería luego, pero estaba camino de serlo, el general más prestigioso. Esta situación genera que a mediados del año 19, Pueyrredón renuncie. Pueyrredón renuncia y el Congreso va a designar como director interino al general José Rondó y lo va a investir de facultades extraordinarias. Más adelante veremos en qué consisten las facultades extraordinarias. Por lo tanto, entonces, así están las cosas para 1819. El gobierno prácticamente no tiene con qué pelear contra Artigas, y Artigas necesita urgentemente que el gobierno de Rondó, Pueyrredón antes, le declare la guerra a los portugueses. Esa es la encerrona política en la que se encuentran las piezas del tablero de ajedrez de 1819. Como ya les digo, Artigas había constatado lo que consideraba la alta traición directorial. El gobierno no quería la paz ni prestarle apoyo contra los portugueses, todo lo contrario, el gobierno apoyaba la invasión portuguesa a la banda oriental, y está convencido entonces que debe declarar la guerra al gobierno, ocupar militarmente Buenos Aires, y esta, con todo su peso económico y demográfico, declararle la guerra a los portugueses. Esto es lo que origina la guerra que culminará con la batalla de Cepeda.
Artigas decide declararle la guerra al directorio porque necesita imponerle al directorio la declaración de guerra a los portugueses. Necesita que el gobierno directorial lo auxilie en su lucha contra el invasor portugués. Ya tiene claro que el gobierno, lejos de apoyarlo, en vez de ayudarlo a él, ayuda a los portugueses. Por eso Artigas comprende que debe atacar al directorio y derrotarlo e imponerle la declaración de guerra a los portugueses. Ahora, en este sentido, Artigas no puede marchar él mismo al mando de las tropas, porque se encuentra precisamente defendiendo la provincia frente a los portugueses. Es por eso que designa a Francisco Ramírez, comandante militar del Arroyo de la China, actual Concepción del Uruguay, al mando del ejército, y también coloca como parte integrante del mismo a los dragones santafesinos, la caballería santafesina, al mando de su gobernador, Estanislao López. Nuevamente, frente a este panorama, Rondó insiste ante San Martín y ante Belgrano que se replieguen sobre la capital a defender la capital. Y en este sentido, San Martín va a convocar a una reunión general del Estado Mayor del Ejército de los Andes, allá en su campamento de Rancagua, Chile. Les va a exponer al Estado Mayor cuál es su plan de sustraer al Ejército de los Andes de toda lucha civil y dedicarse pura y exclusivamente a continuar la campaña de la independencia. Su Estado Mayor está de acuerdo con el general y como consecuencia de ello, a fines de 1819, San Martín renuncia a su grado de teniente general del ejército argentino y culminará la campaña de la independencia como brigadier general del ejército chileno. Así termina el héroe magno de la independencia argentina, el padre de la patria. Debió terminar combatiendo bajo otra bandera porque su propio país no le prestó el apoyo debido. Estaba más ocupado en las disensiones internas e imponer a una clase dirigente que en terminar de una buena vez la guerra de la independencia. Esto es lo que se conoce como la desobediencia histórica de San Martín, y la historia oficial no se lo perdonaría nunca. Jamás le perdonaron a San Martín que no viniera a defender la capital de las montoneras federales. Por otro lado, el ejército del norte comienza el repliegue. Ya Belgrano estaba muy enfermo, mortalmente enfermo. En efecto, moriría en el mes de junio de 1820. Por lo tanto, delega el mando en el general de la Cruz y lentamente el ejército del norte comienza el lento descenso hacia la capital. No obstante, las cosas en el interior comienzan a complicarse. En el mes de noviembre es expulsado el gobernador intendente de Tucumán y Tucumán, a través de un cabildo abierto, se constituye en provincia autónoma y designa a Bernabé Aragos como gobernador, con lo cual Tucumán desconoce la autoridad directorial y se va a producir finalmente la quiebra del poder central cuando el 5 de enero de 1820, en la posta de Arequito, el ejército del norte se subleve. A instancias de los comandantes Heredia y Bustos y del coronel del coronel José María Paz, el ejército del norte se subleva, desconoce la orden del directorio de marchar a defender la capital y deciden disolverse los regimientos volviendo cada uno a su provincia de origen. Por lo tanto, en el mes de enero de 1820, el Poder Ejecutivo carece por completo de apoyo militar. Los dos principales ejércitos del país desconocen por completo la orden del gobierno. San Martín ha sustraído el ejército de los Andes y lo mantiene en Chile para continuar la guerra de la independencia, y producto de la sublevación de Arequito, el ejército del norte se disuelve. Con lo cual, Rondó llega con lo poco que tiene, poco más de 2.000 hombres que guarnecían la capital, a la cañada de Cepeda el 1 de febrero de 1820. Aquí tienen, para que vean, algunos de los protagonistas: Francisco Ramírez, Estanislao López. Y aquí, cuando les hablo de la quiebra del poder central, esto que acabo de enunciar acerca de la desobediencia de los ejércitos.
En consecuencia, en este contexto, llegamos a lo que se conoció como la Batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820. ¿Quiénes son los que pelean en Cepeda? Por un lado, la Confederación de los Pueblos Libres, cuyo ejército es conducido por Francisco Ramírez, lugarteniente de Artigas, y por el otro lado de las fuerzas del directorio al mando del mismísimo director, José Rondó. La batalla de Cepeda duró menos de un minuto. Las tropas del directorio, cuando aún vieron la carga de caballería de las fuerzas federales, directamente se desbandaron abandonando el campo de batalla. Donde vieron a las montoneras federales marchar, huyeron rajando del campo de batalla. Tal es así que la batalla de Cepeda ha sido definida como la batalla que duró un minuto, pero que definió un siglo. En palabras de ese gran historiador que fue Diego Luis Molinari. ¿Por qué dice esto Molinari? La batalla que duró un minuto, pero que definió un siglo. Porque efectivamente no duró nada el combate, pero marcó el resto del siglo XIX, porque con el triunfo de las fuerzas federales en Cepeda, quedaron enterrados definitivamente los proyectos monárquicos en el Río de la Plata. A partir de este momento quedó en claro que seríamos una república. Veremos que de aquí hasta la Constitución la discusión será si seremos unitarios o si seremos federales. Pero ya nadie discutió en el Río de la Plata que íbamos a ser una república. Las tratativas monárquicas y toda tentativa monárquica queda hundida definitivamente con la derrota de Cepeda. Ahora bien, llegados a este punto, llegados a Cepeda, recuerden ustedes por qué yo manifesté recién que se produce la guerra. Artigas, ¿qué era lo que pretendía? Que el ejército federal marchara sobre Buenos Aires, ocupara militarmente la capital y le impusiese al directorio la declaración de guerra a los portugueses. Para eso se había hecho la guerra. Para eso Artigas había mandado a Francisco Ramírez a pelear contra el directorio. ¿Va a ocurrir algo de todo esto? No. Se va a producir la más asquerosa traición por parte de Francisco Ramírez a su viejo jefe político. Y ya podemos empezar a decir con todas las letras que Entre Ríos se convertirá en la cuna de todos los traidores de este país, básicamente. Ramírez, Urquiza, luego veremos algunos entrerrianos célebres más que tampoco tuvieron una actuación destacada en favor de la patria. ¿Algún entrerriano que se me enoje? ¿No hay ningún entrerriano? Parece que no, profe. Tienen todos el micrófono, dejaron la clase prendida y no hay nadie. No, parece no, nadie dio por No, estamos acá, yo estoy acá. Estamos. No me obliguen a tener que empezar a pasar lista. Justa. Bueno, entonces, reitero, la fuerza de los pueblos libres derrotan a las directoriales. Y como ya les digo, Ramírez tendría que haber avanzado sobre la capital e imponerle al directorio la declaración de guerra a los portugueses. Sin embargo, nada de esto ocurre. Ramírez decide no avanzar sobre la capital, decide acampar en las afueras de Pilar, de lo que hoy es Pilar, e intima a Buenos Aires a que se constituya como provincia autónoma. Reitero, la orden de Artigas era marche sobre la capital e impóngale al directorio la declaración de guerra a los portugueses. Lejos de hacer esto, acampa en Pilar y manda una nota a Buenos Aires intimándola a que destituya al directorio y que se constituya como provincia autónoma. En este sentido, en Buenos Aires se discute qué hacer. Rondó había delegado el mando en el alcalde de primer voto del Cabildo, Juan Pedro Aguirre. La defensa de la ciudad había quedado a cargo del general Soler. Son 7 días de mucha incertidumbre en Buenos Aires, nadie sabe qué hacer, nadie sabe qué va a pasar.
Además piensen ustedes, la prensa porteña, tanto tiempo diciendo con los anarquistas, los salvajes, los bárbaros que se vienen del interior, esa amenaza que siempre habían pregonado en la prensa ahora era real. Las montoneras federales podían entrar en la capital. Por lo tanto, había pánico, miedo escénico en Buenos Aires en 1820. Y como en Buenos Aires no se decide hacer nada, Ramírez decide emprender la marcha rumbo a la capital, y esto es lo que motiva a que el 11 de febrero José Rondó renuncia a su cargo de director y deposite el mando en el Cabildo de Buenos Aires, y el esquelético Congreso, lo que quedaba de Congreso, se disuelva. Reitero, el 11 de febrero Rondó renuncia depositando el mando en el Cabildo de Buenos Aires y el Congreso se disuelve. Con lo cual ya no tenemos director, no hay ninguna autoridad de carácter nacional, ni tampoco tenemos Congreso, es decir, no tenemos ninguna autoridad de carácter nacional. Y con esta fecha, este 11 de febrero de 1820, entonces, con la renuncia de Rondó y la disolución del Congreso, surge Buenos Aires como provincia federal autónoma. Surge Buenos Aires como ente de derecho público. Surge la provincia de Buenos Aires tal como hoy la conocemos. No territorialmente. Profe, en un determinado momento el gobierno queda acéfalo entonces, ¿o no? Se disuelve directamente, se disuelve. Bien. Es más que una cuestión jurídica esta. Había caído un régimen político. Se disuelve como sistema de gobierno. No hay Estado Nacional. No hay Estado Nacional. Estado Nacional. No hay director, no hay Congreso, no hay nada. Ahora, cuando hablamos del Congreso en 1819, ustedes no piensen en el Congreso de la Nación de hoy, que son 200 y pico de diputados, 70 senadores. Estamos hablando de 20 tipos. Claro. Y piensen ustedes, Cuyo desconocía la autoridad del directorio. El norte desconocía la autoridad del directorio. El litoral desconocía la autoridad del directorio. Santa Fe desconocía la autoridad del directorio. No queda nada prácticamente. Era Rondó y 3 o 4 diputados de Buenos Aires lo que quedaba en 1820. Nada. Son los restos del naufragio los que renuncian aquel 11 de febrero de 1820, y reitero, surge Buenos Aires como provincia autónoma. Esta es la fecha de fundación de la provincia de Buenos Aires, 11 de febrero de 1820. Al igual que en las jornadas de 1810, de 1812, de 1815, el poder había quedado depositado en el Cabildo de Buenos Aires, quien provisoriamente asume el gobierno de la provincia. Será, como les pongo allí, el Cabildo Gobernador. Y este Cabildo convoca, usando el Estatuto de 1815, a elegir electores para designar un gobierno definitivo. Convoca elecciones en la ciudad y en la campaña para formar una junta electoral que designara al gobierno definitivo. La verdad que en el contexto político en el que nos encontrábamos era un verdadero disparate llevar a cabo. Por lo tanto, el Cabildo decide convocar con urgencia a los vecinos principales a reunirse esa misma tarde. Allí se eligen 12 representantes de la capital, y estos 12 representantes de la capital conformarán lo que se conoció como la Junta de Representantes. Esta Junta de Representantes fue la primer legislatura de la provincia. Así surge la legislatura de la provincia de Buenos Aires. El Cabildo, ante la emergencia, decide convocar una especie de cabildo abierto. En el marco de ese cabildo abierto se eligen 12 representantes de la capital, luego se deberían unir los de la campaña. Se constituye la Junta de Representantes, y esta Junta de Representantes es la primer legislatura de la provincia. A partir de ahora, cuando yo diga Junta de Representantes, Sala de Representantes o legislatura,
me estoy refiriendo al mismo órgano, el Poder Legislativo Provincial. Son los modos en los cuales se los denomina. El nombre oficial era Junta de Representantes. Y esta primer legislatura de la provincia, elige a Manuel de Zarratea gobernador. Zarratea fue el primer gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y ustedes me dirán, ¿qué pito toca, perdón por el término, ¿no? ¿Qué pito tocaba Zarratea en ese momento? A Zarratea lo vimos allá por el Triunvirato en 1811, misión diplomática en Europa en el 14 y después no lo sabíamos nunca más. Bueno, había vuelto de Europa, había pasado por los Estados Unidos, de un día para el otro se hizo federal. Como verán, el camaleonismo político no es algo propio de los tiempos que corren, ya lo tenemos desde los albores de la patria. Y antes de que se reuniese esta legislatura, fue a parlamentar con Ramírez al campamento de los federales allí en Pilar. Y Ramírez le dijo, listo, nosotros te apoyamos como gobernador, decí que vos sos el hombre que tiene el apoyo nuestro, y así fue Zarratea elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y una vez elegido Zarratea en su carácter de gobernador de Buenos Aires, Estanislao López en su carácter de gobernador de la provincia de Santa Fe, y Francisco Ramírez en carácter de nada, porque no era nada, era lugarteniente de Artigas, representante de los pueblos libres. Pues bien, Ramírez rápidamente se olvida de Artigas y de los pueblos libres y se autotitula, se autodesigna gobernador de Entre Ríos. No existía la provincia de Entre Ríos como tal. El maestro dijo, bueno, yo soy el gobernador de Entre Ríos. ¿Y quién te eligió? Nadie, me elijo yo. Total, ¿qué problema hay? Así se eligió Ramírez gobernador de Entre Ríos. Estos tres firmarán el Tratado de la Capilla del Pilar el 23 de febrero de 1820. Ahora, ustedes me preguntan, ¿Tratado de Pilar, profe? Tratado del Pilar. Y ustedes me dirán, ¿por qué de traicionarlo a Artigas? En la víspera de la batalla de Cepeda, había llegado al campamento federal la noticia de que Artigas había sido definitivamente derrotado por los portugueses en Tacuarembó. Es decir, la resistencia artiguista es vencida definitivamente. En efecto, Artigas cruza el río Uruguay con tan solo 16 fieles. Es lo que quedaba del otrora poderoso ejército de los pueblos libres. Y Ramírez era un tipo muy vanidoso, muy egocéntrico, muy creído, muy poco inteligente, y se dejó dorar la píldora, se dejó convencer, se dejó escuchar el canto de las sirenas, porque junto al campamento federal marchaba un chileno llamado José Miguel Carrera. Este chileno pertenecía al partido político opuesto a San Martín y a O'Higgins en Chile. Y este lo que quería era influir sobre el gobierno que se estableciera en Buenos Aires. ¿Para qué? Para que lo ayudaran a recuperar el gobierno chileno, para que lo propulsaran a él en su carrera política en Chile. ¿Y qué es lo que vio Carrera? Bueno, derrotado a Artigas, el jefe de la nueva Argentina tiene que ser Ramírez. Y este le dijo, Ramírez, vos sos el jefe de la nueva Argentina, vos sos el más grande, vos sos grande, Ramírez, vos la tenés clara, vos sos el jefe de la nueva Argentina. Y Ramírez se la creyó. Y esto motiva a que lo traicione definitivamente Artigas, se autotitule gobernador de Entre Ríos y firme el Tratado de la Capilla del Pilar, donde va a ser una de las piezas más infamantes de la historia argentina, porque se produce una asquerosa traición al viejo jefe de los pueblos libres. Y esto explica también la presencia de este chileno, por qué Zarratea fue elegido gobernador de Buenos Aires. Para impedir que un oficial del ejército de San Martín precisamente fuera elegido gobernador, que era el jefe de la defensa de la ciudad, Miguel Estanislao Soler. Pero eso lo doy como dato anecdótico nada más. Lo cierto entonces es que el 23 de febrero de 1820 se firma el Tratado de la Capilla del Pilar. El Tratado del Pilar, que tendría que haber sido un acuerdo bilateral entre los pueblos libres o el ejército de los pueblos libres conducidos por Ramírez y el directorio,
Porque piensen ustedes, en Cepeda, ¿quiénes pelean? El ejército de los pueblos libres, que no pudo ser conducido en persona por Artigas, delega el mando en Ramírez, y Rondó como jefe del directorio. Por lo tanto, la paz entre quiénes tendría que haber sido, entre los pueblos libres y el directorio. Pues bien, ya hemos visto que el directorio desapareció. Está bien, no tenemos más directorio, ha surgido la provincia de Buenos Aires. Entonces, pongámosle, tendría que haber sido un acuerdo de paz entre los pueblos libres y Buenos Aires. Sin embargo, esto no fue así. Este acuerdo bilateral que tendría que haber sido entre los pueblos libres y el directorio, o los pueblos libres y Buenos Aires, ¿para qué? Para declararle la guerra a los portugueses, termina convirtiéndose en una alianza hipócrita entre tres provincias, sin cumplir absolutamente con ninguno de los postulados que Artigas le había pedido a Ramírez. Inclusive, como ya les digo, Ramírez firma con un título del cual carecía. No era gobernador de Entre Ríos, se autotitula gobernador de la provincia de Entre Ríos. Por lo tanto, ahora nos toca analizar cuáles fueron las cláusulas de este tratado. Reitero, tratado infame en el cual no se menciona ni a la Liga Federal, ni a Artigas como su protector, ni tampoco se le declara la guerra a los portugueses. Ahora hago un paréntesis, ¿por qué? Porque muchos autores, ustedes pueden llegar a leer, consideran al Tratado del Pilar como el primero de los pactos preexistentes de los que habla el preámbulo de nuestra Constitución. Pues bien, ya les digo, hay dos tesis básicamente acerca de los pactos preexistentes. Una tesis amplia que sostiene que cualquier pacto interprovincial que se dio hasta la sanción de la Constitución es un pacto preexistente, y una tesis restrictiva que sostiene que pactos preexistentes son aquellos que tuvieron injerencia directa en la sanción de la Constitución. Nosotros adherimos a la tesis restrictiva. No cualquier pacto que se firmó por ahí es preexistente, sino que los pactos preexistentes de los cuales habla el preámbulo de nuestra Constitución son aquellos que derivaron directamente en el dictado de esa Constitución. Y para nosotros pactos preexistentes son solamente dos. El Pacto Federal del 4 de enero de 1831 y el Acuerdo de San Nicolás de Cerro del 31 de mayo de 1852. ¿Por qué? Porque son los que tienen vinculación directa con la Constitución sancionada en mayo de 1853. El resto de los acuerdos interprovinciales que vamos viendo acá, vamos a ver que por ahí es cierto que fueron perfilando la existencia de un Estado confederal como previo a una federación, pero que se agotaron en sí mismos, o que se incumplieron, o que fueron reemplazados por otros. Por eso, para nosotros solamente pactos preexistentes son estos dos. El Pacto Federal de 1831 y el Acuerdo de San Nicolás de 1852. Ahora bien, vamos a analizar el Tratado del Pilar en lo que me queda. En este sentido, allí tienen una copia facsimilar del Tratado del Pilar. Fíjense lo que dice el preámbulo. Con el fin de poner término a la guerra suscitada entre dichas provincias, de proveer a la seguridad ulterior y de concentrar sus fuerzas y recursos en un gobierno federal, a cuyo efecto se han convenido los artículos siguientes. Claramente, ¿para qué firman el acuerdo? Para celebrar la paz y para conformar un gobierno federal. Por lo tanto, esto es lo que van a plasmar en su artículo primero. Se pronuncian por la federación que de hecho reconocen o que de hecho admiten y convocan a un congreso a reunirse en la ciudad santafesina de San Lorenzo en el término de 60 días. Es decir, las tres provincias signatarias, las tres provincias firmantes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, se pronuncian a favor de la federación, se pronuncian por el sistema federal, dicen que de hecho reconocen. Claro, se dice, bueno, de hecho tenemos una federación. Es claro que de hecho somos una federación. Ahora, esta federación tenemos que reglamentarla jurídicamente hablando. Para reglamentar la federación, ¿qué necesitamos? Una constitución. Y para una constitución, ¿qué hay que hacer? Celebrar un congreso constituyente. En consecuencia, convocan a un congreso a reunirse en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, donde se encontraba, donde se produjo el célebre combate, el único combate librado por San Martín en suelo argentino. 60 días, debía reunirse allí
este Congreso. Por lo tanto, reitero, por el artículo primero se pronuncian por la federación que de hecho reconocen y convocan a un Congreso a reunirse en San Lorenzo en el término de 60 días. Por el artículo 2 se establece el cese de hostilidades, veníamos de una guerra, se establece la paz, lógicamente. Y si ustedes miran, el artículo 1 y el artículo 2 plasman claramente los objetivos que se fijaron en el preámbulo: conformar un gobierno federal y celebrar la paz entre las 3 provincias. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. Sí, profe. El artículo 3 es el que va a plasmar la traición de Ramírez a Artigas. Fíjense lo que dice. Los gobiernos de Santa Fe, el de Entre Ríos por sí y a nombre de sus provincias, recuerdan a la heroica provincia de Buenos Aires, cuna de la libertad de la nación, el estado difícil y peligroso que se ven reducidos aquellos pueblos hermanos por la invasión con que los amenaza una potencia extranjera que con respetable fuerza opone la provincia aliada de la Banda Oriental. Le recuerdan a Buenos Aires que la Banda Oriental está en una situación crítica. No estaba en una situación crítica la Banda Oriental. Había desaparecido y lisa y llanamente, invadida por los portugueses. Y recuerden la orden de Artigas a Ramírez: impónganle a Buenos Aires la declaración de guerra a los portugueses. Simplemente le recuerdan a Buenos Aires: mirá, la Banda Oriental está complicada. Y fíjense lo que dice a continuación. Dejan a la reflexión de unos ciudadanos tan interesados en la independencia y felicidad nacional, mamma mía, el calcular los sacrificios que costará las de aquellas provincias atacadas el resistir un ejército imponente, careciendo de recursos, y aguardan de su generosidad y patriotismo auxilios proporcionados al arduo de la empresa, ciertos de alcanzar cuanto queda en la esfera de lo posible. Es decir, si quieren ayudar, háganlo; si no quieren hacer nada, no hagan nada. Nosotros les recordamos que la Banda Oriental está en estado crítico. Nosotros no podemos ayudarla. Si vos, Buenos Aires, querés ayudarla, ayudala; no querés ayudar, no ayudes, o no hagas nada. ¿Entienden por qué digo que acá se plasma la traición? Marcharon contra el directorio con una orden terminante: imponerle al directorio la declaración de guerra a los portugueses. De los términos en los cuales está redactada la cláusula tercera de este acuerdo, no hay ninguna obligación para Buenos Aires. No le imponen ninguna obligación. Simplemente le recuerdan el estado penoso en el que se encuentra la provincia oriental. Es decir, no se hace absolutamente nada por recobrar una provincia que forma parte del territorio argentino y que se encontraba invadida por una fuerza extranjera. Esa es la conclusión que surge de la lectura del artículo 3. En su artículo 4 establece que los ríos Uruguay y Paraná serán navegados únicamente por los buques de las provincias amigas cuyas costas sean bañadas por dichos ríos. Es lo que denominamos sistema de río cerrado, por oposición al sistema de río abierto. ¿Quiénes pueden navegar los ríos? Los pueden navegar todos, pero sujetos a las leyes y reglamentos de las provincias ribereñas. Cuando hablamos de río cerrado es que en el río rige la ley nacional, en contra del sistema de río abierto que declara los ríos patrimonio internacional y se aplica la misma regla que en alta mar. Rige la ley del pabellón del buque. Como digo siempre, los ríos son parte integrante del territorio argentino, no son la luna, que es patrimonio de la humanidad. Los ríos son parte integrante del territorio, nada más que en vez de tierra y agua, pero son parte del territorio. Por lo tanto, si son ríos argentinos, ¿qué ley tiene que regir? La ley argentina. Sí, obvio. Juan Bautista Alberdi a la cabeza. Como dirá Alberdi en las bases: Dios no nos ha dado ríos tan anchos y caudalosos para que sean navegados por una sola familia. Lo que pretendieron los liberales argentinos fueron que en ríos que pasan por el territorio argentino y que forman parte del territorio argentino, rigiera la ley extranjera. Alberdi, Mitre, Sarmiento y compañía. Mientras tanto, el movimiento federal veremos que siempre estuvo vinculado a la defensa de la soberanía de los ríos interiores, cuya máxima expresión será el combate de Obligado de 1845, razón por la cual se conmemora los 20